Ahí sí. Con respecto a lo que vamos a ver hoy día, primero nos vamos a centrar en los procedimientos especiales, es decir, el procedimiento simplificado y el procedimiento abreviado. Respecto al procedimiento simplificado, vamos a ver cuándo procede, o sea, cuál es su campo de aplicación, ¿bien? Su ámbito de aplicación. Luego vamos a ver cómo es que se arriba al procedimiento simplificado, cómo es su tramitación, qué recursos proceden en su contra. Luego vamos a ver el procedimiento abreviado y lo mismo, vamos a ver cuándo procede primero. Vamos a ver cuándo procede, cuáles son las ventajas que se podrían presentar con respecto al imputado y si acaso son ventajas o no. Y también vamos a hablar acerca de la tramitación. Ahí van a ver que el procedimiento abreviado y el procedimiento simplificado en verdad son sustancialmente diferentes. Y también vamos a estudiar el recurso que procede contra la sentencia definitiva pronunciada en el contexto del procedimiento abreviado, que es un tema también súper interesante y una pregunta súper frecuente en el examen de grado. Luego vamos a estudiar los recursos y como siempre lo más importante que hay que saber con respecto a los recursos es el concepto obviamente, las resoluciones contra las cuales procede y también el plazo de interposición para luego estudiar la tramitación. Cada vez que estudian recursos, ese debería ser su orden. Concepto, resoluciones respecto de los cuales proceden, el plazo, la tramitación y el fallo. Respecto a esas 5 cosas tienen que saber respecto de todos los recursos, tanto en procesal civil como en procesal penal. ¿Vale? Así que dicho esto, empecemos con la clase. Déjenme encontrar el PowerPoint. Aquí vamos. Vamos a empezar entonces con los procedimientos especiales. Hasta ahora, en procesal penal, en las 2 clases pasadas, nos habíamos centrado en el procedimiento ordinario, si se quiere. ¿Cómo es que se desarrolla este? Con la fase investigativa, con la fase intermedia y con la fase de juicio oral. La verdad es que muy pocas causas llegan a la fase de juicio oral, ¿bien? La verdad no me acuerdo el porcentaje específico, pero es menos, sí o sí es menos de un 10% las causas que llegan a juicio oral. Entonces, es muy importante saber dónde terminan estas causas. Del mundo de causas, del 100% de causas que tenemos, causas criminales, ¿por qué menos de un 10% llega al juicio oral? Y bueno, la verdad es porque un porcentaje importante primero no pasa en el filtro de mecanismos de selectividad penal, donde el Ministerio Público dice, mira, en verdad no hay antecedentes suficientes para seguir adelante con esta investigación, archivo provisional. O mira, aquí claramente está extinguida la responsabilidad penal del imputado, facultad de no iniciar la investigación. O inicia una investigación, pero no se afecta gravemente el interés público, principio de oportunidad. Algunas se quedan en ese filtro inicial, otras siguen adelante, pero pasan por otro filtro que son las salidas alternativas, que también son muchas causas. Personas que por primera vez cometen algún delito que no sea de una índole grave, le van a ofrecer una suspensión condicional del procedimiento o van a llegar a un acuerdo con la víctima, un acuerdo reparatorio. Entonces, otras tantas causas se quedan en salidas alternativas. Y otras tantas, todas las otras casi, se quedan en este filtro. Procedimientos especiales, que por su celeridad son mucho más atractivas para los intervinientes en el procedimiento penal. De esa manera, solamente las causas más graves y controvertidas son las que llegan a juicio oral. Entonces tengan eso muy en consideración. Tenemos, si se quiere, 3 filtros antes de llegar al juicio oral. Los mecanismos de selectividad penal, las salidas alternativas y los procedimientos especiales. Vamos a estudiar primero el procedimiento simplificado. Esta definición, si no me equivoco, la saqué de Horvitz y López, que es el procedimiento aplicable al juzgamiento de las faltas, delitos leves que solo acarrean pena de multa o de prisión hasta 60 días, y de algunos simples delitos, que son delitos de baja intensidad, ¿verdad? Para los cuales el fiscal del Ministerio Público solicita la imposición de una pena que no exceda los 540 días de privación de libertad. Y el juicio se desarrolla directamente ante el juez de garantía. ¿Dónde podemos encontrar esta regulación, chiquillos? En los artículos 390 y siguientes del Código Procesal Penal. Yo ya se los he dicho antes, pero tengan mucho ojo con la geografía de código, ¿bien? Muchas veces no nos van a preguntar sobre un artículo en específico, pero sí, de repente nos dan la oportunidad de buscar alguna disposición en el código, en un examen oral. O nos dicen, ya, pero ¿en qué parte está más o menos? Y con que ustedes les digan la parte del código en el que se regula una institución, muchas veces eso va a ser suficiente, a no ser que se trate de un artículo muy importante, ¿bien?
Entonces tengan mucho ojo con la geografía de código. Uno siempre, cuando estudia, y al principio el profe dice, está regulado en los artículos tanto y siguientes, uno que ni pesca esa parte, ¿cierto? Pero en verdad sí es importante, sobre todo para el examen de grado, para que tengan en consideración la ubicación del procedimiento simplificado. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Esto está establecido en el artículo 388, que dice que el procedimiento se aplicará, el procedimiento simplificado, respecto de las faltas y respecto de los hechos constitutivos de simple delito para los cuales el Ministerio Público requiriere la imposición de una pena que no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, o sea, de 61 a 540 días. Bien, entonces, ámbito de aplicación, faltas y simples delitos cuya pena no exceda los 540 días. Esos son los dos ámbitos de aplicación. Y ojo, la pena aplicable para determinar si es que yo quiero seguir según las reglas del procedimiento simplificado es la pena en concreto. La pena nosotros podemos verla desde dos puntos de vista, la pena en abstracto y la pena en concreto. La pena en abstracto es la pena que establece el Código Penal, ¿bien? La pena en concreto, por el otro lado, es la pena aplicable a esta persona en específico considerando el grado de desarrollo del delito, su participación y también las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, las circunstancias atenuantes y agravantes, ¿bien? Entonces una pena en concreto, porque a lo mejor puede ser que es un delito más o menos grave, magistrado, pero esta persona solamente tuvo un grado de partícipe y además el delito se encuentra en grado de desarrollo frustrado. Entonces podríamos encontrarnos dentro del ámbito de aplicación del procedimiento simplificado. Ahora, el procedimiento simplificado, aquí no vamos a hablar de acusación, vamos a hablar de requerimiento. El requerimiento está regulado en el artículo 390 del Código Procesal Penal. Y hay dos hipótesis en las que podría iniciar el procedimiento simplificado. Podría pasar que luego de la denuncia, llegue una denuncia o una situación de flagrancia y el fiscal inmediatamente diga, ah, sí, estos procedimientos simplificados, que va a ser lo más normal cuando, por ejemplo, se trata de algún hurto o de algún manejo en estado de ebriedad, si es que no se dañó a personas, ¿vale? Aquí vamos a encontrarnos, el fiscal lo va a ver, como que van a llamarlo los carabineros, van a decir, tenemos detenido a esta persona por esta razón, el fiscal al tiro va a preparar el requerimiento, sabe que es procedimiento simplificado. Entonces podríamos iniciar el proceso derechamente con el requerimiento. Pero también podría ser que ya se hubiese iniciado el procedimiento según las reglas del procedimiento ordinario, ¿bien? Que, por ejemplo, ya formalizó la investigación. Y en ese sentido, también el fiscal, incluso hasta la acusación, puede intentar el requerimiento, en cuyo caso se deja sin efecto la formalización y se sigue según las reglas del procedimiento simplificado. Entonces, ¿qué les estoy diciendo aquí? Que podemos iniciar un procedimiento simplificado en dos momentos, si se quiere. Muy al principio, antes de cualquier otra gestión, el tribunal derechamente envía un requerimiento, ¿vale? O cuando ya se siguió, ¿verdad?, este procedimiento, ya se formalizó, todo apuntaba que era un procedimiento ordinario, pero el fiscal entre medio se dio cuenta que parece que no era tan grave, así que requerimiento un procedimiento simplificado. Entonces, en esos dos momentos. Ahora, ojo, aquí dice, si el fiscal formulare acusación y la pena requerida no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, la acusación se tendrá como requerimiento. ¿Qué nos está diciendo el artículo 390 aquí? Que el procedimiento simplificado no es una facultad del Ministerio Público, ¿bien? No lo es. Lo que nos está diciendo el Código es que si nos encontramos en este ámbito de pena, sí o sí vamos a seguir adelante según las reglas del procedimiento simplificado. Incluso si es que al fiscal se le pasa, en todos estos momentos en el que puede seguir adelante con las reglas del procedimiento simplificado. Entonces le llega la denuncia por un hurto, por ejemplo, y se le pasa. Era un fiscal nuevo y se le pasa. Así que, en fin, lo va a formalizar y va a seguir adelante con el procedimiento ordinario. Y se le pasa también durante toda la investigación, como que nunca pescó mucho la causa, no sé, se la llevó a cabo como que las investigaciones y todo lo veía un postulante, no sé, pero se le pasó, nunca interpuso el requerimiento y después acusó, dedujo acusación. Esa acusación
se va a tener como requerimiento. Entonces, aquí básicamente tenemos que tener en consideración que si estamos dentro de este ámbito de pena, el procedimiento simplificado va sí o sí. ¿Me siguen hasta ahora? Perfecto, gracias a todos. Sigamos. ¿Cuáles son los contenidos del requerimiento? El requerimiento es un escrito donde tiene que contener la individualización del imputado, una relación sucinta del hecho que se le atribuyere con indicación del tiempo, lugar de comisión y demás circunstancias que resulten relevantes. La cita de la disposición legal infringida tiene que contener la ley que se infringe, la exposición de los antecedentes que fundamentan la imputación, o sea, los antecedentes, la pena solicitada por el requirente y la individualización y firma del requirente. ¿Bien? Entonces tiene que contener todas estas disposiciones y aquí, chiquillos, memoria nomás. Aunque ustedes van a ver que el requerimiento y la acusación tienen que contener estas disposiciones mínimas que tienen sentido igual. Obviamente tiene que individualizar al imputado. Obvio que tiene que individualizar los hechos, qué fue lo que pasó en los hechos, y también el derecho aplicable y también la pena. Eso es algo que siempre tiene que estar en la acusación y en el requerimiento, así que ahí al menos ya tienen 4 cosas de las que se acordaron en el examen de grado, ¿vale? Porque el hecho siempre tiene que estar, acuérdense del principio de congruencia. Los hechos por los cuales a mí me formalizan, en este caso por los que me requieren, y luego por los que me condenan, tienen que ser los mismos, así que los hechos siempre tienen que estar contenidos, y son hechos, o sea, literalmente un hecho. Aparece hecho número 1, que el imputado tanto tanto, el día tanto tanto, a la hora tanto tanto, se dirigió a calle tanto tanto, se abalanzó sobre la víctima tanto tanto, le quitó sus pertenencias, las especies tanto tanto y después se dio la fuga, ¿verdad? Entonces ese es el hecho, es realmente una circunstancia de hecho que se le imputa. Y luego, obviamente, la calificación jurídica, que siempre tiene que estar. Esto, a juicio del Ministerio Público, por ejemplo, constituye, ¿verdad?, un robo por sorpresa en calidad de autor, grado de desarrollo consumado, y solicitamos la siguiente pena, ¿verdad? Porque estamos con esas circunstancias atenuantes, por eso llegamos a la pena, etc. Entonces, si se fijan, yo sé que esta parte de aprenderse el contenido del requerimiento o el contenido de la acusación en el procedimiento ordinario es medio latero, pero igual tiene su lógica que nos ayuda a recordar. Entonces, obviamente la individualización, obviamente el hecho, obviamente el derecho y obviamente la pena. ¿Bien? Vamos ahora a la tramitación del procedimiento simplificado propiamente tal. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que el juzgado de garantía recibe el requerimiento, que es lo que acabamos de ver, una vez que recibe el requerimiento, el tribunal ordenará su notificación al imputado y va a citar a todos los intervinientes a una audiencia de procedimiento simplificado. Entonces cita a una audiencia de procedimiento simplificado, así se llama. ¿Y cuándo se tiene que realizar esta audiencia? Dentro de 20 a 40 días contados desde la fecha de la resolución. Entonces, las circunstancias son las siguientes. El Ministerio Público hace el requerimiento, lo envía al juzgado de garantía. El juzgado de garantía lo recibe. Inmediatamente ordena notificar a todos los intervinientes acerca de esta citación a la audiencia de procedimiento simplificado, que no puede tener lugar en más de 40 ni menos de 20 días siguientes. Y, ojo, el imputado siempre tiene que ser citado a lo menos 10 días antes de la fecha de la audiencia. ¿Por qué? Por el derecho de defensa. Porque como vamos a ver, el procedimiento simplificado muchas veces, yo sé, muchas veces el imputado ni siquiera va a querer defenderse porque lo más probable es que admita responsabilidad, pero también puede pasar que el imputado realmente quiera defenderse, alegar su punto de vista. Y en ese sentido va a tener que llevar pruebas. Un procedimiento, un juicio oral simplificado, a lo que podemos llegar eventualmente, es un juicio oral, solo que es más cortito. Entonces, se va a seguir todas las reglas del juicio oral, así que igual va a tener que presentar pruebas si es que tiene alegaciones propias. Por eso se establece esta fecha o este plazo mínimo que debe tener para prepararse para el procedimiento simplificado. Ahora, se le ordena a las partes, en esta notificación a la audiencia de procedimiento simplificado, se le ordena comparecer con todos sus medios de prueba.
El artículo 393 en este respecto establece que la resolución que dispusiere la citación ordenará que las partes comparezcan a la audiencia con todos sus medios de prueba. Si alguna de ellas requiriere de la citación de testigos o peritos por medio del tribunal, deberán formular la respectiva solicitud con una anticipación no inferior a 5 días a la fecha de la audiencia. ¿Por qué creen ustedes que se le ordene a las partes a comparecer con todos sus medios de prueba? Porque, como les digo, existe la posibilidad de que el imputado no quiera admitir responsabilidad, que se quiera defender, y en ese caso tenemos que hacer un juicio oral. Un juicio oral simplificado, o sea, chiquitito, ante el juez de garantía, pero un juicio oral de todas maneras. Y un juicio oral tenemos que presentar pruebas. Entonces, para que sea más expedito, uno ordena que comparezcan con todos sus medios de prueba desde ya. Ya. Ahora vamos a estudiar una hipótesis especial que se da en la flagrancia. Esto está en el artículo 393 bis. Esta hipótesis se da, o más bien esta situación se da en las siguientes circunstancias. Supongan que detienen a una persona por un delito flagrante. Y la persona, obviamente, como está en calidad de detenida, tiene el derecho a ser conducida ante un juez de garantía en un plazo de 24 horas. En esta audiencia de control de legalidad de la detención, que obviamente tiene que hacerse porque esta persona fue detenida, el fiscal tiene que comunicarle al imputado en la audiencia de control de detención y de manera verbal el requerimiento en procedimiento simplificado y de inmediato procedimos según las reglas del mismo. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? La situación es que el Ministerio Público podría enterarse de una situación de delito que sea una pena aplicable menor a 540 días, por varias vías, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, porque le llegó una denuncia y se puso a investigar el Ministerio Público y ahí cachó, sí, aquí hubo un delito, así que envío el requerimiento en forma escrita para que nos citen a la audiencia de procedimiento simplificado, ¿cierto? Pero también podría ser que al fiscal lo llaman carabineros en la noche y le dicen, mira, detuvimos a esta persona por tal y tal motivo. Y yo digo, ya, eso va a ser procedimiento simplificado, tengo que prepararlo desde ya porque mañana tengo que comunicarle el requerimiento de manera verbal en la audiencia de control de legalidad de la detención. ¿Me siguen hasta ahora? Ya, gracias Ignacia. Sigo entonces. Ahora, vamos a la audiencia de procedimiento simplificado propiamente tal. Entonces, ubiquémonos primero. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Primero, el Ministerio Público envió su requerimiento al juzgado de garantía, y el juzgado de garantía citó una audiencia de procedimiento simplificado. O, como vimos recién, también podría pasar que en la audiencia de control de detención el fiscal le comunicó de manera verbal el requerimiento por haber llegado a un estado de flagrancia. En ambos casos nos encontramos en la misma audiencia de procedimiento simplificado. ¿Cómo se desarrolla esta audiencia? Vamos a aplicar primero el artículo 394, que establece que una vez que comienza la audiencia de procedimiento simplificado, el juez de garantía tiene que realizar dos actuaciones previas. Primero, va a realizar una breve relación del requerimiento y de la querella si es que hubiere. Es una breve relación del requerimiento. Luego va a preguntar expresamente acerca de la procedencia de salidas alternativas. Entonces el juez de garantía tiene que preguntar si es que proceden salidas alternativas. Le va a preguntar al fiscal, ¿no hay una posibilidad de suspensión condicional? O le va a preguntar a la víctima, ¿no pueden llegar a un acuerdo reparatorio? Bien, entonces va a consultar acerca de esto y esto tiene que hacerse. Ahora, si es que no hay posibilidad de salidas alternativas, pasamos a la otra parte del procedimiento, que el juez de garantía va a hacer otra pregunta previa. El juez de garantía le va a preguntar al imputado si es que admite responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento. Ojo con eso. Entonces, en la audiencia de procedimiento simplificado, el juez de garantía lee el requerimiento, luego pregunta si es que proceden salidas alternativas. Si no procede, le va a preguntar al imputado, ¿quiere admitir responsabilidad en los hechos que se le imputan? Y ojo, está admitiendo responsabilidad, o sea, yo sí lo hice, ¿verdad? Está admitiendo responsabilidad. Y en ese caso, una vez que el juez de garantía le hace esa pregunta al imputado, al requerido ya, él puede admitir responsabilidad o no admitir responsabilidad. Si es que admite responsabilidad, el juez de garantía dictará sentencia de inmediato
y no puede imponer una pena superior a la solicitada en el requerimiento. Si es que no admite responsabilidad, se sigue adelante con el procedimiento, debiendo celebrarse la audiencia de preparación de juicio oral simplificado. Y ojo, lo que está establecido aquí del cuadrito morado. El fiscal puede modificar la pena requerida para efectos de que el imputado admita responsabilidad. Entonces, lo que normalmente pasa es que el abogado defensor va a negociar con el fiscal, obviamente si es que su defendido tiene un mal caso para su defendido, ¿verdad? O si no, no va a admitir nada. Pero si es que en verdad el caso no es muy bueno para el imputado, el defensor lo más probable es que negocie con el fiscal diciéndole, oye, mira, o lo pueden hacer incluso ante el juez de garantía, eso da lo mismo, pero pueden decir, sí, estamos dispuestos a aceptar 60 días, por ejemplo, y en libertad. Y en ese caso podemos admitir responsabilidad. El Ministerio Público para esos efectos puede modificarlo, diciéndole al juez, sí, magistrado, aceptamos 60 días. Y es súper importante porque si es que el Ministerio Público modifica su requerimiento de manera que la pena solicitada en verdad sea, por ejemplo, 60 días sin privación de libertad, el juez de garantía no puede aplicar una pena mayor que eso. ¿Bien? Entonces, en verdad, la admisión de responsabilidad puede resultar muy atractiva para el imputado si es que obviamente tiene un mal caso en su contra, ¿vale? Entonces, solamente para recapitular, en la audiencia de procedimiento simplificado, que es la primera audiencia que hemos tenido en este procedimiento hasta ahora, se hace una breve relación del requerimiento, se pregunta acerca de las salidas alternativas y luego se le pregunta al imputado si acaso admite o no responsabilidad. Si es que admite entonces responsabilidad, el juez de garantía dicta sentencia y no puede imponer una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público. Y ahí se termina. En cambio, si es que no admite responsabilidad, seguimos adelante con el procedimiento. Y lo siguiente es la audiencia de preparación de juicio oral simplificado. ¿Bien? Ahora, pueden pasar varias cosas. Aquí estamos en el supuesto en que seguimos adelante con el procedimiento, o sea que el imputado no admitió responsabilidad. Y en este caso, en verdad va a depender muchas veces del tribunal, cómo es que se desarrolla el resto del procedimiento simplificado. Porque en verdad los tribunales tienen distintas formas de hacerlo. Tenemos, por ejemplo, algunos que preguntan si, le preguntan al imputado, ¿admite responsabilidad? El imputado le dice que no. El juez de garantía al tiro dice, ¿están listos para preparar? Y puede ser que obligue a los intervinientes a preparar el juicio oral simplificado en ese momento. ¿Bien? O puede ser también que diga ya, entonces se agenda nuevo día y hora para celebrar la audiencia de preparación de juicio oral simplificado. O entonces puede pasar que lo hagan en esa misma audiencia en ese momento o que cite para otra audiencia. ¿Vale? Y en ese caso se tiene que preparar dentro del 5º día. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es que si no se admite responsabilidad, lo que corresponde es preparar el juicio oral simplificado, que puede ser de inmediato o 5 días después, ¿vale? Y lo más normal es que sea 5 días después porque los intervinientes dicen que no están listos para preparar, no están seguros acerca de los medios de prueba, etc. ¿Bien? Bueno, y una vez que se ha preparado el juicio oral simplificado, vamos a llevar a cabo el juicio oral simplificado propiamente tal. ¿Y cómo se desarrolla este? Se inicia dándose lectura al requerimiento del fiscal y a la querella, si es que fuere procedente. Luego se va a oír a los comparecientes y se recibirá la prueba. Así de fácil. Y así se empieza a recibir la prueba según las mismas reglas de la inmediación, de la concentración, todo lo que vimos respecto a la recepción de la prueba en el juicio oral ordinario también aplican al juicio oral simplificado. Una vez que se concluye la recepción de la prueba, se le da la oportunidad al imputado para declarar si es que quisiere. Y al final, el juez se va a pronunciar acerca de la absolución o de la condena y va a fijar una audiencia de lectura de sentencia dentro del 5º día. ¿Vale? Y así se así se desarrolla el juicio oral simplificado y se pronuncia la sentencia. Y contra esta sentencia procede el recurso de nulidad. ¿Vale? El recurso de nulidad. Hay dudas con respecto al procedimiento simplificado y pasamos al abreviado. Ya, perfecto. Pasamos al abreviado entonces. El procedimiento abreviado está regulado en los artículos 406 y siguientes.
supone un acuerdo entre el imputado y el fiscal del Ministerio Público, en virtud del cual el primero, acepta expresamente los hechos en materia de la acusación y los antecedentes de la investigación que la fundan y consiente en someterse a este procedimiento, y el segundo solicita la imposición de una pena que no exceda de 5 años. En virtud de este acuerdo, y siempre que cumpla con los requisitos legales, el juicio se desarrolla directamente ante el juez de garantía, quien en su sentencia condenatoria no puede imponer una pena mayor a la solicitada por el fiscal del Ministerio Público. Entonces ya solamente con la definición podemos apreciar que existen diferencias sustanciales entre el procedimiento abreviado y el procedimiento simplificado. Por ejemplo, miren el principio de la definición. El procedimiento abreviado supone un acuerdo entre el imputado y el fiscal del Ministerio Público. Bien, entonces es un acuerdo. Veíamos que el procedimiento simplificado no es facultativo. Cada vez que estemos dentro del ámbito de aplicación del procedimiento simplificado, aplicamos el procedimiento simplificado. De hecho, si es que el fiscal no presenta un requerimiento, su acusación se va a tener como requerimiento. No tiene mucha decisión al respecto. En cambio, el procedimiento abreviado es un acuerdo, ¿vale? No se puede imponer. Además, veíamos que en el procedimiento simplificado se concebía la posibilidad, no era lo único que podía pasar, pero se concebía la posibilidad de que el imputado acepte responsabilidad en los hechos. Esto no pasa aquí, en el procedimiento abreviado. Aquí no admite responsabilidad, sino que acepta los antecedentes establecidos en la carpeta investigativa, que es distinto, como vamos a ver. Y también hay una diferencia en cuanto al campo de aplicación, etc. Así que son muy distintos. Vamos al ámbito de aplicación del procedimiento abreviado. Esto está establecido en el artículo 406 del Código Procesal Penal. Este artículo nos dice que vamos a aplicar, o vamos a poder aplicar más bien, el procedimiento abreviado cuando se trate de una pena aplicable en concreto, otra vez, que no exceda de 5 años de presidio. ¿Bien? Pero haciendo la especial prevención de que la Ley Agenda Corta Antidelincuencia agrega que este ámbito de aplicación se amplía hablando de delitos contra la propiedad. De manera que ahora, con respecto a los delitos contra la propiedad, el ámbito de aplicación también se refiere a delitos que no excedan de 10 años. De esta manera, el ámbito de aplicación para llegar a un procedimiento abreviado va a ser de 5 o 10 años, dependiendo si es un delito común y corriente, si se quiere, o un delito contra la propiedad. ¿Vale? Esto en verdad resulta, esta modificación a la ley, al Código Procesal Penal, introducida por la Ley Agenda Corta Antidelincuencia, en verdad termina siendo una cosa que en verdad termina siendo súper nefasta para los imputados, porque muchas veces los delitos contra la propiedad, para empezar, hay mucha prueba contra ellos. Entonces muchas veces ellos se ven tentados a admitir responsabilidad, o en este caso aceptar el procedimiento abreviado. Y antes de esta modificación, de igual manera los imputados no podían seguir según las reglas del procedimiento abreviado porque no estaban dentro del ámbito de aplicación, porque las penas, gracias al marco rígido, que es algo que vamos a ver de inmediato, las penas en relación a los delitos contra la propiedad en nuestro país han ido en un aumento inconmensurable y que no tiene ninguna proporcionalidad con el injusto, en verdad. Así que no se encontraban dentro del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado, pero se agranda esto, se agranda el ámbito de aplicación de manera que hoy sí pueden estar dentro de el foco, ¿verdad?, del procedimiento abreviado. Esto es algo que nos va a quedar clarito ahora que estudiamos las ventajas, entre comillas, del procedimiento abreviado. Entonces, ese es el ámbito de aplicación. Además, tienen que cumplirse otros requisitos que pongan especial atención. Yo no sé por qué no se mencionan mucho estos requisitos en los grados, y aquí es donde mucha gente se cae, pero son importantes, ¿vale? Dice que el imputado debe renunciar expresa y voluntariamente al juicio oral, el imputado debe aceptar ser juzgado con los antecedentes existentes en la carpeta del fiscal, y además la investigación debe encontrarse formalizada. Y esto es muy importante. De hecho, el juez de garantía, al momento de pronunciarse acerca del procedimiento abreviado, le va a preguntar al imputado: ¿usted renuncia expresamente al juicio oral? Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿Usted está renunciando a un juicio oral y público? No, se entiende. Ya. ¿Usted acepta ser juzgado con los antecedentes existentes en la carpeta del fiscal? Sí, acepto. ¿Usted sabe lo que está renunciando?
Sí, sí, sí. Entonces, todas estas preguntas se le hacen al imputado, es muy importante. Esos son los requisitos para poder seguir según las reglas del procedimiento abreviado. ¿Cuál es la oportunidad para solicitar el procedimiento abreviado? El Ministerio Público puede solicitar seguir según las reglas del procedimiento abreviado en cualquier momento desde la formalización de la investigación y hasta la audiencia de preparación del juicio oral. Entonces tiene todo este tiempo para hacerlo, en la fase investigativa y en la fase intermedia. Puede hacerlo en la audiencia de formalización misma al principio, o durante la investigación puede solicitar una audiencia para este efecto, que cite una audiencia de procedimiento abreviado, ¿cierto? O en la audiencia de preparación de juicio oral misma, ahí también puede solicitarla, ¿bien? Porque se acuerdan que cuando estudiábamos las menciones que tenía que contener la acusación, ¿se acuerdan? El Ministerio Público tenía que pronunciarse acerca de la individualización de los intervinientes, de la pena, del hecho, de la calificación jurídica, y también tenía que pronunciarse acerca de la solicitud de seguir según las reglas del procedimiento abreviado si quería. Entonces, claro, eso se tiene que conversar en la audiencia de preparación de juicio oral, que es la última oportunidad para hacerlo. En ese sentido, se pueden dar dos situaciones. Puede pasar que se solicite el procedimiento abreviado sin que se haya deducido acusación. Por ejemplo, si es que se solicita el procedimiento abreviado en la formalización y aún no tenemos acusación. En este caso, la acusación tiene que formularse verbalmente en la audiencia de procedimiento abreviado. Pero también puede pasar que ya se dedujo acusación. Por ejemplo, si es que solicitamos seguir según las reglas del procedimiento abreviado en la audiencia de preparación de juicio oral. Ahí ya hay acusación. Entonces, ¿qué hacemos ahí? El fiscal y también el querellante pueden modificar su acusación para permitir la tramitación conforme a las reglas de este procedimiento especial. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el código en el artículo 407 es lo siguiente. Antes de la acusación, obvio que se puede solicitar el procedimiento abreviado. No hay ningún problema, el código así lo permite. Lo único es que ahí, como no tienes acusación todavía, vas a tener que en la audiencia de procedimiento abreviado deducir tu acusación de manera verbal. Obvio, porque el imputado aún no conoce la acusación, porque no la has interpuesto. Pero también puede ser que quieras seguir según las reglas del procedimiento abreviado después de la acusación. Obvio, si se puede solicitar en la audiencia de preparación de juicio oral, ahí ya hay acusación. Y para estos efectos puede ser que te fuiste al chancho, por ejemplo, con tu acusación y no te da la pena para seguir según la regla del procedimiento abreviado. Bueno, no te preocupes porque te damos la oportunidad para modificar tu acusación de manera de que sí estés dentro del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado. ¿Bien? Creo que hay una duda por ahí, denme un segundo. Paula Gajardo pregunta, Mari, disculpa, ¿cuál es la diferencia entre aceptar los antecedentes de la carpeta investigativa y en aceptar la responsabilidad en los hechos? Esa es una muy buena pregunta y ya vamos a eso, ¿vale? Es una muy buena pregunta porque son efectivamente distintos. ¿Ya? Vamos ahora a este tema de las ventajas, entre comillas, del abreviado. Muy bien. Déjenme asegurarme en qué momento yo hablo de esto. Ya. Sí, podemos hablarlo de inmediato. Ya. Aceptar responsabilidad en los hechos y aceptar ser juzgados conforme a los antecedentes existentes en la carpeta del fiscal son cosas completamente distintas, ¿ya? Aunque en la práctica no son tan distintas. Me explico. Aceptar responsabilidad dice que yo estoy aceptando todos los elementos del tipo que se me están imputando. O sea, si yo lo hice, ¿verdad? Fue doloso, fue culposo, tal como el fiscal lo dice, yo lo hice, básicamente. Sí, yo soy responsable. Aceptar los antecedentes existentes en la carpeta del fiscal no quiere decir eso, ¿vale? Solamente estoy aceptando los hechos. O sea, puede ser que yo tenga otra argumentación en torno a sus hechos. Por ejemplo, que a mí me están imputando los siguientes hechos, que yo el día tanto le di muerte a una persona con un arma de fuego, etcétera, y esos son los hechos. Y yo puedo seguir según la regla de procedimiento abreviado, ¿vale? En teoría podría. Y podría decir, bueno, la verdad es que, poniendo en el caso de que sea procedente, la verdad es que yo no voy a impugnar los hechos, voy a aceptar los antecedentes que existen en la carpeta del fiscal porque yo en verdad sí lo maté, pero fue en legítima defensa, ¿vale? Entonces estoy dándole otra argumentación a esos mismos hechos. Los hechos yo los acepto, pero la argumentación es otra.
¿vale? En cambio, cuando yo acepto responsabilidad, estoy aceptando la imputación que me está haciendo el Ministerio Público, ¿bien? La admisión de responsabilidad en el procedimiento simplificado es lo que equivale al plea bargain en el derecho americano, ¿vale? Que yo admito que sí lo hice, tal como el Ministerio Público lo dice, para negociar una menor pena. El procedimiento abreviado, por el otro lado, supone que yo voy a aceptar los hechos de la carpeta, pero puedo darles una argumentación completamente distinta. Esa es la teoría, y por eso decimos que son distintas, y ustedes en el examen de grado tienen que decir que son distintas. Pero en la práctica, la verdad es que terminar con una sentencia absolutoria después de un procedimiento abreviado es casi imposible, ¿vale? Es casi imposible. Mis profes siempre dicen que ellos en toda su vida nunca han visto una sentencia absolutoria en el contexto de un procedimiento abreviado, ¿vale? Y es verdad, porque si es que yo tengo, o sea, tiene sentido, porque si yo tengo antecedentes o yo tengo una argumentación distinta que me va a permitir a mí defenderme, obtener una sentencia absolutoria, lo más probable es que yo me voy a ir a un juicio oral. No voy a renunciar al juicio oral, no voy a renunciar a esa oportunidad de defenderme. Entonces sería muy riesgoso irse por procedimiento abreviado si quiero obtener una sentencia absolutoria. Pero en la teoría esa es la diferencia, ¿vale? ¿Ahí quedó claro? Ya, bacán. Sí, de nada, Paulita. Sigamos. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Ahora vamos a las ventajas, y puse entre comillas, del abreviado. Aquí, con lo que estábamos hablando recién, el hecho de que el imputado acepte ser juzgado conforme a los antecedentes existentes en la carpeta investigativa puede ser considerada como el fiscal como suficiente para estimar que concurren las circunstancias atenuantes del artículo 11, número 9, o sea, la colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos, la colaboración sustancial. Entonces, el fiscal, o sea, se va a configurar automáticamente un atenuante, ¿vale? Entonces, eso puede significar una menor pena. Por eso puede ser ventajoso, ¿vale? Además, hay algo que se da que es muy interesante, que una de las leyes Agenda Corta Antidelincuencia introdujo el artículo 449 al Código Penal que establece el marco rígido de las penas. Esto significa que respecto a ciertos delitos, la mayoría son delitos contra la propiedad, por más de que hayan muchas circunstancias atenuantes, estas no me van a servir para rebajarle un grado a la pena. Me explico. Sabemos que con dos circunstancias atenuantes y cero circunstancias agravantes, lo que procede es que yo pueda disminuir un grado la pena, ¿cierto? Bajarme en un grado la pena. Y eso es súper importante, tiene efectos, pero muy importantes en la pena que va a tener que cumplir el imputado. Sin embargo, este artículo nos dice que hay un marco rígido, o sea que tú puedes tener todas las atenuantes que tú quieras, pero no te vas a rebajar de un grado. Para lo único que te sirven esas atenuantes es para aplicar el mínimo del grado que establece la ley, pero no vas a poder bajarte. Y ese es el artículo 449 no permite bajarse de un grado, ni siquiera el juez. El juez puede decir, oye, pero aquí hay un montón de atenuantes, no, hay que bajar un grado. No, no se puede. La ley no le permite ni siquiera al juez bajar en un grado. Pero esto no aplica al fiscal en el contexto del procedimiento abreviado. El fiscal, en el contexto de un procedimiento abreviado, sí podría eh, estimar que las circunstancias atenuantes sirven para rebajar en un grado. Y en la práctica eso es lo que pasa. Los fiscales van a bajarse de un grado precisamente para poder aplicar el procedimiento abreviado. Entonces, resulta en una situación que termina siendo eh, sumamente injusta para el imputado, porque el imputado va a tener que sopesar dos cosas, va a tener que decir, me puedo ir al juicio oral, donde me van a aplicar esta tremenda pena, que es tremenda pena, porque en Chile sabemos que hay un populismo penal en relación a los delitos contra la propiedad. Me arriesgo a que me impongan esta tremenda pena, o puedo aceptar el abreviado y que al menos voy a tener una pena un poco más baja, pero segura. Entonces, al final los imputados terminan aceptando el abreviado en circunstancias que la prueba contra ellos no era ni siquiera tan buena, ¿vale? Así que las ventajas del abreviado, en verdad, yo siempre pongo ventajas entre comillas, ¿ok? Porque tan ventajas no son.
El artículo 408 habla de otra disposición en relación al procedimiento abreviado, que es la oposición del querellante al abreviado. Este establece que el querellante solo podrá oponerse al procedimiento abreviado cuando en su acusación particular hubiera efectuado una calificación jurídica de los hechos distinta, ¿verdad? Atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal y a consecuencia de ello la pena excediera el límite señalado en el artículo 406. Entonces, lo que nos dice el artículo 408 es que el fiscal puede oponerse a la solicitud de procedimiento abreviado solo en la medida en que él haya tenido una visión diferente de los hechos y por eso la pena que haya solicitado sea mayor a la que solicita el fiscal y de esa manera se encuentre fuera del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado, o sea, una pena mayor a 5 o 10 años respectivamente. Ahora, ¿cómo se tramita el procedimiento abreviado? Primero vamos a celebrar la audiencia de procedimiento abreviado. Y no es que llevamos a cabo la audiencia al tiro, no es como el procedimiento simplificado. Aquí el juez tiene que pronunciarse primero acerca de la solicitud de abreviado en sí misma. No es que el juez diga, ah, ya, procedimiento abreviado, listo. No. Él tiene que aceptar o rechazar la solicitud de abreviado primero. Puede aceptarlo o puede rechazarlo. ¿Bien? Si es que lo acepta, vamos a irnos al procedimiento abreviado propiamente tal. Y si es que la rechaza, va a dictar el auto de apertura del juicio oral. Ya vamos a seguir según las reglas del juicio oral si es que lo rechaza. Entonces vamos a ver esto de la tramitación ahora con un poco más de detalle. Vamos a partir entonces con esta audiencia de procedimiento abreviado que es provocada por la solicitud de procedimiento abreviado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. La solicitud de procedimiento abreviado es eso, es una solicitud. El juez de garantía tiene que pronunciarse acerca de esa solicitud y podría rechazarla también, ¿vale? No es como en el procedimiento simplificado, donde sí o sí seguíamos según la regla del procedimiento simplificado. Aquí no. Aquí es una solicitud que debe ser rechazada o aprobada por el juez de garantía. Bien. Una vez que el juez de garantía entonces recibe la solicitud de procedimiento abreviado, en audiencia le va a hacer las siguientes preguntas al imputado para ver si lo acepta o no. Le va a preguntar si ha prestado su conformidad al procedimiento abreviado de forma libre y voluntaria, o sea, si es que el fiscal no lo coaccionó, si es que su defensor no lo coaccionó, ¿verdad? Si conoce su derecho a exigir su juicio oral, entonces él le va a preguntar, caballero, usted sabe que usted tiene derecho a un juicio oral y público, ¿cierto? Usted sabe que usted está renunciando a él. Va a preguntarle también si entiende los términos del acuerdo y las consecuencias. Le va a decir, usted está aceptando ser juzgado según los antecedentes que existen en la carpeta del fiscal. Usted sabe esto, ¿verdad? Usted sabe que está renunciando a su juicio oral. Va a preguntarle expresamente si ha sido objeto de coacciones por parte del fiscal, de tercero o de su defensor. Le va a preguntar, ¿vale? Solamente una vez que hace todas estas preguntas, el juez de garantía se va a pronunciar acerca de la solicitud de procedimiento abreviado. Y puede aceptarlo o puede rechazarlo. La va a aceptar cuando los antecedentes fueren suficientes para proceder en conformidad a las reglas del procedimiento abreviado, cuando la pena solicitada por el fiscal obviamente se conforme a los máximos que establece la ley, 5 y 10 años respectivamente, y solamente una vez que verifica que el acuerdo del acusado ha sido prestado con pleno conocimiento de sus derechos y de una manera libre y voluntaria. Pero también, como veíamos, puede rechazar esta solicitud. Si no se cumplen los requisitos o si es que el juez de garantía encuentra que la oposición del querellante es fundada, sabíamos que el querellante se podía oponer, o si en caso de que considera que el acusado no prestó su consentimiento de manera libre y espontánea, la pena excede. En general, cuando no se cumplen los requisitos o cuando acepta la oposición del querellante, el juez de garantía va a rechazar el procedimiento abreviado y va a dictar el auto de apertura del juicio oral. Ahora, si lo acepta, vamos a irnos al procedimiento abreviado propiamente tal. Y aquí aplicamos el artículo 411, que nos dice que acordado el procedimiento abreviado, el juez abrirá el debate, otorgará la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaron.
A continuación se dará la palabra a los demás intervinientes. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado. Entonces, lo que va a pasar en el procedimiento abreviado es que el juez le va a dar la palabra al fiscal, y el fiscal lo que va a hacer es básicamente leer la carpeta investigativa. Va a decir, va a repetir la acusación, se le imputa estos hechos al acusado magistrado, que tal día hizo tal cosa, a tal hora, de tal forma. Esto a juicio del Ministerio Público es este delito, ¿verdad? Vamos a ofrecer la siguiente pena, y aquí van los antecedentes. Respecto a la existencia del hecho, tenemos la declaración de la víctima que señala tanto, tanto, esta declaración es de fecha tanto, tanto, prestada ante el fiscal tanto, tanto. También tenemos, ¿verdad?, la declaración del funcionario tanto, tanto, que fue el que socorrió a la víctima, etc. También tenemos el peritaje psicosocial de la víctima, donde consta que ha estado muy vulnerada, ¿verdad?, se sintió muy vulnerada, está muy mal psicológicamente, etc. También tenemos, por ejemplo, fotografías de las especies. Entonces va a leer básicamente la carpeta investigativa, porque ese es el juicio. Eso fue lo que aceptó el acusado. Aceptó ser juzgado con los antecedentes existentes en la carpeta. Entonces el fiscal lo que va a hacer es leer la carpeta, ¿ya? Y luego se le va a dar la palabra a los demás intervinientes. Yo les decía que uno eventualmente podría dar una argumentación distinta a los hechos y tratar de ir por la absolución incluso. Uno podría hacer eso. Por ejemplo, el imputado podría decir, sí, efectivamente, yo fui ese día donde esta señora, le robé sus cosas, pero porque estaba siendo amenazado por un grupo, una pandilla, que me decían que vaya a robarle, etc. Él podría alegar un estado de necesidad, por ejemplo. Entonces, se le va a dar la palabra a los otros intervinientes y además, al final, siempre le corresponde declarar al acusado. Una vez que pasa todo esto, el juez va a dictar sentencia. Si es una sentencia condenatoria, que en la práctica va a ser la mayoría de las veces, no puede imponer una pena superior ni más desfavorable a la requerida por el fiscal o el querellante. Ojo que no puede ser ni superior ni más desfavorable. Superior se refiere a que dure más tiempo, ¿verdad? Más desfavorable significa, por ejemplo, que el fiscal con el imputado hayan acordado una pena en libertad y el juez se pronuncie con respecto al mismo número de años, pero pena efectiva. Ahí sería más desfavorable. Y, ojo, no podrá emitirse sentencia condenatoria únicamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado. Y esto es porque tenemos un sistema acusatorio. Yo les decía que en un sistema inquisitivo podríamos condenar solamente sobre la base de la confesión. Y de hecho ahí hablamos de confesión. Aquí no hablamos de confesión, hablamos de la declaración del imputado como un mecanismo de defensa. ¿Bien? Aquí él ha renunciado a eso, él acepta ser juzgado según los antecedentes existentes en la carpeta, pero eso no es suficiente para condenarlo, tienen que existir también otros medios de prueba. ¿Ya? ¿Qué debe contener la sentencia? Esto está establecido en el artículo 413, tiene que contener la mención del tribunal, la fecha de su dictación, la identificación de los intervinientes, la enumeración breve de los hechos y circunstancias que fueron objeto de la acusación, la aceptación del acusado, su defensa, exposición clara y completa de cada uno de los hechos que se dieron por probados. Bien, eso es importante, todos los hechos que se dieron por probados. Las razones legales o doctrinales que sirvieron para calificar jurídicamente cada uno de los hechos, la resolución que condenare o absolviere, entonces se condena o se absuelve, la pena, el pronunciamiento sobre las costas y la firma del juez que lo hubiere dictado. Ahora, ¿qué recurso procede en contra de la sentencia definitiva pronunciada en procedimiento abreviado? El artículo 414 nos dice que esta sentencia definitiva pronunciada por el juez de garantía en el contexto de un procedimiento abreviado solamente puede ser impugnada por vía del recurso de apelación. ¿Bien? Entonces aquí en el cuadrito amarillo les puse una pregunta que es muy recurrente en los exámenes de grado, que es ¿por qué procede el recurso de apelación en contra de la sentencia pronunciada en procedimiento abreviado? Porque sabemos que la regla generalísima en procesal penal es que las sentencias definitivas solamente se pueden impugnar por vías del recurso de nulidad. ¿Bien? Esto es algo que vamos a estudiar ahora a propósito de los recursos, pero me gustaría explicar esta pregunta. La respuesta es la siguiente. El juicio oral ordinario y el juicio oral simplificado, ambos son juicios orales, ¿vale? Donde rige el principio de inmediación. O sea, que el tribunal
percibe, valora la prueba por sí mismo. Él puede ver la prueba por sí mismo o por sí misma, ¿vale? Esto yo no lo podría elevar, me explico. Si es que yo quiero impugnar una sentencia en un juicio oral ordinario o en un juicio oral simplificado, no podría apelarla, porque no podría, o sea, no es la lógica del procedimiento, porque la apelación supone que yo voy a pescar un expediente y lo voy a elevar al superior jerárquico, el superior jerárquico lo va a leer y va a enmendar conforme a derecho. No se puede hacer con un juicio oral eso. No se puede, porque no hay un expediente que elevar. Hay un principio de inmediación que rigió durante todo el procedimiento y es algo que yo no le puedo traspasar al Tribunal Superior. Por eso, en esa clase de procedimiento solamente procede el recurso de nulidad. Mi única opción casi es anular el juicio y hacerlo de nuevo. ¿Bien? Esto no pasa en el procedimiento abreviado, porque el procedimiento abreviado es otra lógica completamente. Podríamos decir que el procedimiento abreviado es el único procedimiento de actas en el proceso penal, porque se juzga en base a la carpeta investigativa, y la carpeta investigativa es algo que yo sí puedo pescar y elevar al superior jerárquico, ¿vale? No hay una inmediación, el tribunal no recibió por sí mismo la prueba, se confió en lo que le leyó el fiscal, ¿vale? Entonces ahí sí procede el procedimiento, perdón, el recurso de apelación. Entonces, respecto al procedimiento abreviado, recurso de apelación solamente, y respecto a el procedimiento simplificado y el procedimiento ordinario, procede solamente el recurso de nulidad. ¿Hay alguna pregunta? Ya, gracias, chiquillas. Vamos a los recursos entonces. Vamos a partir con el recurso de reposición. El recurso de reposición ha sido definido como el remedio procesal tendiente a obtener que en la misma instancia en la cual fue dictada una resolución se subsanen por el mismo juez o por la totalidad de los miembros del tribunal los agravios que aquella pudo haber inferido. Entonces, la característica fundamental del recurso de reposición es que es un recurso que yo interpongo ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que éste mismo la enmiende. No hay intervención de otro tribunal, no se eleva nada, él mismo lo arregla. ¿Ya? ¿Cuáles son las resoluciones impugnables? En el derecho procesal penal chileno, el recurso de reposición procede en contra de las sentencias interlocutorias, autos y decretos, como se establece en este mismo cuerpo legal. Entonces, en virtud de la clasificación de las resoluciones judiciales, en verdad el recurso de reposición va a proceder en contra de la mayoría de las resoluciones. Porque ustedes saben, tenemos la sentencia definitiva, la sentencia interlocutoria, los autos y los decretos. Solamente no procede respecto de la sentencia definitiva. Así que procede contra la generalidad de las resoluciones judiciales. ¿Bien? Y procede respecto de la cosa más mínima. Ustedes, de la cosa más mínima, insisto, yo cuando estaba en la U, esto me da tanta vergüenza, cuando estaba en la U, como en tercer año, me metí a un concurso de litigación oral que estaba organizando la Academia Judicial con otros chicos. Y yo recién estaba cursando procesal penal. Y me tocó a mí, ahí teníamos que simular nosotros ser jueces. Y teníamos a fiscales verdaderos, fiscales así, de verdad fiscales, y de verdad defensores, y actores eran los imputados. Y nosotros teníamos que actuar como jueces, y yo me acuerdo que estaba en procesal penal, ni siquiera habíamos llegado a la parte de los recursos. Entonces yo me tiré de voluntaria para yo ser jueza en la audiencia de control de legalidad de la detención, que era lo que habíamos visto hasta ese momento. Y me tiré de voluntaria y me senté y dije, ya, estoy lista, estudié, pero la legalidad de la detención, pero a cabalidad. Y de repente inicio la audiencia, así muy nerviosa, y el defensor me dice así algo, nada que ver. Me dice, magistrada, antes de empezar la audiencia le quería comunicar que tengo un cambio de domicilio, la imputada se cambió de domicilio a tanto. Y yo quedé así como, ¿ya? Y yo dije, téngase presente. Y lo primero que hizo el fiscal fue, magistrado, te pongo recurso de reposición porque no me dio la palabra.
Y yo quedé mal, así como, ¿por qué un recurso por esa cosa mínima? Y en verdad, para que vean que uno puede reponer por cosas mínimas, ¿vale? Como esa, como el téngase presente en un cambio de domicilio. Para que tengan ojo con eso, de verdad procede contra la generalidad de las cosas, excepto la sentencia definitiva. Creo que hay algo por ahí. Aquí me preguntan por qué el recurso de reposición no procede contra las sentencias definitivas. Bueno, primero porque el código así lo establece, no procede contra las sentencias definitivas y también por la lógica de este recurso. Yo aquí estoy diciéndole al mismo tribunal que reforme su resolución. Entonces, con respecto a la sentencia definitiva, yo voy a querer otra opinión, ¿verdad? El derecho al recurso, eso es lo que supone, que yo voy a elevar el conocimiento a otro tribunal para que otro tribunal dé la opinión. Entonces el recurso de reposición es incompatible con eso, pero no con respecto a las sentencias definitivas. Ya. Para determinar el plazo de interposición, la forma de interposición, los efectos, la tramitación, para determinar todo de cómo se lleva a cabo este recurso, tenemos que distinguir entre dos cosas. Si la resolución a impugnar fue dictada fuera de audiencia, o sea, por escrito, por ejemplo, o si la resolución a impugnar fue dictada durante la audiencia, en audiencia. Con respecto a las resoluciones dictadas fuera de audiencia, el plazo para interponer el recurso de reposición va a ser de 3 días, que como sabemos los días en procesal penal se cuentan corridos, ¿vale? No hay feriados ni festivos. 3 días corridos, fatales e improrrogables. ¿Cómo debe interponerse? Por escrito y fundado. Por recurso fundado debemos entender que es aquel que expresa los fundamentos de hecho y de derecho y que además contiene las peticiones concretas que se someten a la resolución del tribunal. ¿Cómo se tramita? Por regla general, el tribunal con respecto a las reposiciones dictadas fuera de audiencia, por regla general el tribunal va a pronunciarse de plano. Por regla general, de plano. O sea que no va a dar traslado, nada, se va a pronunciar de plano, ¿no? Facultativamente, o sea, cuando el tribunal lo estime conveniente, va a oír a los demás intervinientes si estima que la complejidad del asunto lo hace aconsejable. Entonces, ojo con eso. La tramitación, por regla general, el tribunal va a resolver de plano, excepto si a su juicio requiere de escuchar a la otra parte, ¿vale? Que en ese caso ahí va a dar traslado. ¿Cuáles son los efectos de la interposición del recurso? Por regla general, no tiene efectos suspensivos, o sea, no suspende la tramitación del procedimiento, pero eventualmente, excepcionalmente, el recurso de reposición va a suspender el cumplimiento de la resolución cuando se interpusiere subsidiariamente un recurso de apelación que produzca este efecto, ¿vale? ¿Qué nos están diciendo acá? Por regla general, el recurso de reposición no suspende el procedimiento. Excepcionalmente sí, cuando interpusiste el subsidio en apelación, solo si es que esa apelación suspende el procedimiento. Porque como vamos a ver, no todas las apelaciones suspenden el procedimiento en sede penal, ¿ya? Esto, lo que estábamos viendo ahí, era con respecto a las resoluciones dictadas fuera de audiencias, que sería el ejemplo de una resolución dictada por escrito. ¿Qué pasa con las resoluciones dictadas en audiencia? El plazo es tan pronto se dictaren las resoluciones y solo en la medida que no hubieran sido precedidas de debate. Entonces ya pueden ver por qué ese fiscal me interpuso el recurso de reposición en esa oportunidad. Porque el defensor hizo una incidencia y yo se la acepté, no di debate, no le di traslado, no di nada. Así que él de inmediato, como se lo dice la ley en el artículo 363, interpuso el recurso de reposición de inmediato en la forma que se debe hacer, verbalmente, tan pronto se dictaren las resoluciones y solo en la medida que no hubieran sido precedidas de debate. ¿Y cómo se tramitan? Verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronuncia el fallo. Y yo voy a ser completamente honesta con ustedes, que no me juzguen, ¿vale? Porque de verdad no sabía nada, estaba muy mal, y más encima como que me sentí muy mal con el recurso de reposición, como que no sabía qué hacer. Yo dije, me interpuso el recurso de reposición porque no le di traslado, no le di, ¿verdad?, oportunidad para oponerse, y yo le dije, ya, al lugar el recurso de reposición, y le iba a decir al defensor que espere, que le iba a dar traslado al fiscal, y ahí el defensor me interpuso el recurso de reposición y me dijo, no me dio traslado acerca del recurso de reposición, así que estoy interponiendo yo un recurso de reposición.
Y ahí me encontraba en esta situación en que tenía que resolver 2 recursos de reposición y no sabía cómo cresta hacerlo. Pero lo que hay que hacer siempre es que siempre hay que dar traslado. Y ustedes se van a fijar de esto si es que van a ver audiencias al Centro de Justicia, que es lo que yo debía haber hecho antes de tirarme como voluntaria, ¿vale? Respecto de todas las solicitudes, siempre debe darse traslado, ¿vale? Porque si no, reposición en audiencia, ¿vale? ¿Hay dudas con respecto al recurso de reposición? Si se quieren reír de mí, pueden hacerlo también. Solo no le digan a nadie. Fue súper loco, si es que está ese concurso en... Ah, bueno, son gradistas, ya estoy puro leseando. Pero ese concurso era entretenido, habían hartas universidades. Ay, gracias, José. No, si igual se pueden reír, en todo caso, se pueden reír. Pero en ese momento yo me sentí súper mal, la verdad, me sentí súper mal, pero después me sentí un poco mejor porque una compañera que ya estaba más avanzada, era de quinto, algo así, le tocó ver la audiencia de formalización. Y ahí la imputada, la actriz, se puso así como a gritar, a hacer tremendo escándalo y ella tuvo como que dirigir la audiencia. Entonces ahí me reí harto, entonces ahí como que se me pasó un poco la plancha, pero fue horrible. Así que para que entiendan que el recurso de reposición es súper importante. Y tranqui, ríanse nomás si ahora estoy seca. Porque fui a ver un par de audiencias después de eso. Ya. Vamos al recurso de apelación. El recurso de apelación. Ya. El recurso de apelación se encuentra legalmente definido en términos generales, obviamente, en el artículo 186 como aquel que tiene por objeto obtener del Tribunal Superior que enmiende con arreglo a derecho la resolución del inferior. Esa sabemos que es la definición que nos da el Código de Procedimiento Civil y es la definición que ocupamos en el recurso de apelación en sede civil, ¿vale? Y con respecto a esto, en general vamos a ver que muchas de las disposiciones del recurso de apelación en sede civil se van a aplicar a la apelación penal, ¿vale? Así que para que sea algo que tengan en consideración. De una manera más precisa, aquí, si es que quieren tener una definición más completa, se puede definir el recurso de apelación como un recurso ordinario que puede interponer la parte agraviada por una resolución judicial ante el tribunal que dictó una resolución con el objeto de que su superior jerárquico, tras un nuevo examen de sus fundamentos de hecho y de derecho, la enmiende con arreglo de derecho, resolviendo su revocación o modificación en la forma solicitada por el recurrente. ¿Vale? Ahora, tengan mucho ojo que si bien el recurso de apelación en sede civil, muchas de sus normas resultan aplicables a la apelación en penal, la verdad es que tienen una diferencia estructural ya de entrada, que es que el recurso de apelación en sede civil es un recurso ordinario, es el recurso como vieja confiable, ¿vale? Lo vamos a utilizar harto. Procede respecto de la sentencia definitiva, sentencia interlocutoria y muchos autos y decretos también, en ciertas circunstancias. En cambio, el recurso de apelación en sede penal es la excepción a la regla, ¿bien? Procede solamente en ciertos casos. Vamos a eso. ¿Cuáles son las resoluciones apelables? En el procedimiento penal chileno, como les estaba adelantando, el recurso de apelación procede solo contra las resoluciones dictadas por el juez de garantía y solo en los casos previstos por la ley. Para empezar, son inapelables todas las resoluciones dictadas por el Tribunal Oral en lo Penal, para empezar. Entonces, solamente juez de garantía y además solo en algunos casos. Primero, cuando pusieran término al procedimiento, hicieran imposible su prosecución o lo suspendieran por más de 30 días. Esa es como la causal genérica y es la única causal genérica que hay. Aparte de eso, solamente son apelables aquellas resoluciones donde la ley expresamente lo autoriza, ¿vale? Entonces, métanse eso en la cabeza porque es muy importante y si nos preguntan una diferencia entre la apelación civil y la apelación penal, nos están preguntando por esto, que esta es la diferencia más importante, ¿bien? Entonces tenemos este segundo caso que es cuando la ley expresamente lo señalara y que tenemos varios ejemplos en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, la resolución que declara inadmisible la querella, la resolución que declara el abandono de la querella, la resolución que se pronuncia acerca de la prisión preventiva o acerca de cualquier medida cautelar personal o real, o sea, amplio, la que se pronuncia sobre esta solicitud. Puede ser que
la rechace, que la acoja, que la revoque, que la mantiene, todas esas que se pronuncian acerca de la prisión preventiva o medida cautelar son apelables también. La resolución también que se pronuncia acerca de la suspensión condicional del procedimiento es apelable. La que se pronuncia acerca del sobreseimiento temporal o definitivo es apelable. La sentencia definitiva en el procedimiento abreviado, que es la que vimos hace un rato, ¿verdad? También es apelable. Y también es apelable, por ejemplo, la declaración de ilegalidad de la detención. Esa es una resolución, pasa lo mismo con el auto de apertura, que son resoluciones como que favorecen al Ministerio Público solamente. Porque lo que se puede apelar es la declaración de ilegalidad de la detención. Entonces, cuando la detención se declara ilegal, solo ahí es apelable. Entonces, obvio que el único que va a apelar es el Ministerio Público o el querellante, ¿cierto? Y pasa lo mismo, algo parecido con el auto de apertura. El auto de apertura que se emite al final de la audiencia de preparación de juicio oral solamente es apelable por el Ministerio Público en la medida que al Ministerio Público le hayan excluido prueba por vulneración de garantías. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos casos en que la ley expresamente autoriza la apelación, pero no se olviden de las resoluciones contra las cuales procede. Solo respecto a resoluciones dictadas por el juez de garantía, cuando suspendiere el procedimiento por más de 30 días, y si es posible su prosecución o lo termine de alguna manera, o, si es que no es ese caso, en los casos que expresamente la ley lo autorice, que aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cómo se tramita el recurso de apelación en sede penal? Vamos primero ante la tramitación ante el tribunal ACU. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos el mapita, que en estricto rigor debió haber estado antes del título de la tramitación ante el tribunal ACU. Pero es básicamente esto, ¿vale? Se interpone el recurso, el tribunal ACU hace un examen de admisibilidad. Si es que pasa el examen de admisibilidad, va a remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones va a emitir un certificado de ingreso de expediente, también va a realizar un examen de admisibilidad y después va a llevar a cabo la vista del recurso. ¿Bien? Vamos entonces primero ante la tramitación ante el tribunal inferior. Primero se tiene que interponer el recurso de apelación. ¿Y cuál es el plazo para interponer el recurso de apelación? Es un plazo de 5 días. ¿Cómo se interpone? Se interpone siempre por escrito. Entonces el recurso de apelación no es una facultad o una herramienta que se le otorga a los litigantes para impugnar cosas en audiencia, ¿vale? No es como el recurso de reposición, donde yo la pasé tan mal, que puede ser interpuesto en audiencia, no. El recurso de apelación tiene que ser interpuesto por escrito, excepto la apelación verbal del Ministerio Público. Yo en algún momento me refería a la apelación verbal del Ministerio Público, ahora la voy a explicar de nuevo de una manera más o menos sucinta. La apelación verbal del Ministerio Público supone la siguiente situación. Supone que una persona llegó en calidad de detenida por algún delito que sea grave. Entonces, por ejemplo, el secuestro, la violación, podría ser robo con violencia, robo en lugar habitado, robo con intimidación, homicidio. Llegó detenida a la audiencia de control de legalidad de la detención por un delito grave. Resulta que luego de la audiencia de control de legalidad de la detención, el Ministerio Público la va a formalizar por este delito. Inmediatamente atendida la gravedad del asunto, va a solicitar la prisión preventiva, ¿verdad? Si es que el tribunal, el juez de garantía en estas circunstancias rechaza la solicitud de prisión preventiva, solo aquí el Ministerio Público puede apelar de manera verbal, ¿ya? Y el efecto de la apelación verbal del Ministerio Público supone que esta persona que quedó en calidad que llegó en calidad de detenida, va a quedar privada de libertad hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie acerca del recurso de apelación del fiscal, ¿vale? Esta es la circunstancia en que procede la apelación verbal. ¿Les quedó clarito eso? Ya. Avancemos entonces. Eso está establecido en el artículo 149 del Código Procesal Penal, por si acaso.
Seguimos con la tramitación ante el tribunal inferior. Luego de la interposición del recurso tenemos que ver con qué efectos se concede el recurso. Como yo ya les adelantaba, la regla general es que la interposición del recurso de apelación no tiene efectos suspensivos, o sea, no suspende la tramitación del procedimiento, ¿vale? La ley dispone que la regla general es el efecto devolutivo. Aquí tenemos otra diferencia con respecto al recurso de apelación en civil. Sabemos que la regla general en civil, según los artículos 193 y 194 del Código de Procedimiento Civil, establece que la regla general es en ambos efectos. Aquí no, aquí se establece lo contrario, la regla general es en el solo efecto devolutivo. Excepcionalmente, se va a conceder en ambos efectos en las siguientes circunstancias. Cuando se trata de la apelación interpuesta por el Ministerio Público en contra del auto de apertura del juicio oral por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía, ¿vale? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el auto de apertura es apelable por el Ministerio Público cuando al Ministerio Público le excluyeron pruebas? En ese caso, esa apelación se concede en ambos efectos. También cuando se trata de la apelación de la sentencia definitiva dictada por el juez de garantía en el procedimiento abreviado, que también es algo que vimos, ¿verdad? El recurso de apelación contra la sentencia en procedimiento abreviado, y también cuando se trata de la apelación de una sentencia definitiva condenatoria, en los casos que la ley admite este recurso en contra de sentencias definitivas. Bien, que básicamente es una repetición del procedimiento abreviado. Luego de, entonces tenemos la interposición del recurso, el tribunal ACU, el tribunal inferior, va a realizar un examen de admisibilidad, donde va a revisar las siguientes cosas: que la resolución sea apelable, que sea interpuesta dentro del plazo, que contenga antecedentes de hecho y de derecho y que contenga peticiones concretas. Si es que cumple con estos requisitos, lo va a declarar admisible, ¿verdad? Y en ese caso tiene que notificar su admisibilidad y también pronunciarse acerca de los efectos con el que concedió el recurso, en el solo efecto devolutivo o en ambos efectos, ¿ya? Y obviamente si es que no se cumplió con estos requisitos, va a declararlo inadmisible. Para efectos del estudio, digamos que se declaró admisible. Luego de eso se remiten los antecedentes al Tribunal Superior, ¿verdad? Tiene que, y aquí ojo que no se habla de remisión de los autos, sino la remisión de los antecedentes, por si acaso. Se los remite al Tribunal ADCUEM, que es el Tribunal Superior. Ojo que aquí también se considera la facultad de interponer el recurso de hecho, ¿vale? El mismo recurso de hecho que veíamos en sede civil, o sea, si es que no se admitió a tramitación un recurso de apelación que sí procedía, o si es que se concedió en ambos efectos en circunstancias que se debió haber concedido en el solo efecto devolutivo, o al revés, si es que se concedió en el solo efecto devolutivo, procediendo en ambos efectos. Yo tengo el recurso de hecho, solo que en este caso no hablamos de un plazo de 5 días, sino que hablamos de un plazo de 3 días. ¿Bien? Vamos ahora a la tramitación ante el Tribunal ADCUEM, la tramitación ante el Tribunal Superior. Primero, ingresa el recurso, certificado de ingreso de expediente. Este trámite, ¿se acuerdan que en sede civil era muy importante porque a partir de este hecho íbamos a contar un plazo de 5 días para adherirse a la apelación, para interponer el falso recurso de hecho y para solicitar alegatos, ¿cierto? Aquí el certificado de ingreso en sede penal también es importante para efectos de la adhesión a la apelación también, ¿vale? Que uno se pueda adherir a la apelación en el plazo de 5 días contados desde el certificado de ingreso de expediente. Por el tema de la adhesión a la apelación, entonces, ¿qué es la petición de reforma de la sentencia apelada en la parte que la estima gravosa el apelado? Ahora, el Código de Procedimientos, el Código Procesal Penal, perdón, no contempla normas especiales en relación a la adhesión a la apelación. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿procede la adhesión a la apelación en sede procesal penal? La verdad, de que procede, procede. Eso lo sacamos del artículo 354, que dice que el desistimiento del recurso de apelación no se extiende a los demás recurrentes ni a los adherentes del recurso. Eso dice. Entonces da a entender que sí, efectivamente acepta la adhesión a la apelación. Pero como no la regula, la pregunta es, ¿qué reglas aplicamos?
A propósito de esto, Maturana dice que tenemos que aplicar el artículo 382 del Código Procesal Penal, que establece la adhesión al recurso de nulidad. Entonces Maturana dice, lo que se dice respecto a la adhesión al recurso de nulidad, lo vamos a aplicar a la adhesión del recurso de apelación. Bien, esas reglas. Entonces, de esa manera, la única oportunidad para poder adherirse al recurso de apelación sería en este plazo de 5 días contado desde el ingreso del recurso a la Corte, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, Julián López no está de acuerdo con esta interpretación porque significaría aplicar las normas de un recurso a otro, en circunstancias que nunca se ha establecido que eso pasa, ¿ya? La otra alternativa es aplicar las reglas del Código de Procedimiento Civil relativa a la apelación, aplicarlas de manera supletoria a la adhesión a la apelación en penal, ¿vale? Y esta alternativa nos presentaría esta situación en que ya el plazo para adherirse a la apelación ya no sería solamente el plazo de 5 días contados desde el certificado de ingreso de expediente, sino que también podríamos adherirnos a la apelación hasta antes de la remisión de los antecedentes al Tribunal Superior. Porque se acuerdan que la adhesión a la apelación en sede civil se podía hacer en dos momentos. En primera instancia, antes de la remisión de los antecedentes a la Corte de Apelaciones, y en segunda instancia, en 5 días desde el certificado de ingreso del expediente. Teníamos esas dos en el proceso civil. Entonces, aceptar que esas reglas se aplican al proceso penal significaría lo mismo. Yo tendría estas dos oportunidades para adherirme a la apelación. Lo que concluye Julián López es que esto tiene que ser resuelto jurisprudencialmente, caso a caso. Una vez que se remiten los antecedentes, al Tribunal Superior y este emite este certificado de ingreso, se realiza otro examen de admisibilidad donde se controlan exactamente los mismos aspectos que se revisaron en el control de admisibilidad en primera instancia. O sea, que la resolución sea apelable, que haya sido interpuesta dentro del plazo, que contenga antecedentes de hecho y de derecho y que contenga peticiones concretas. Se va a revisar lo mismo. El Tribunal Superior, al realizar este control de admisibilidad, puede tener tres actitudes. Puede declararlo admisible, porque cumple con todos los requisitos, en cuyo caso va a citar a una audiencia de la vista de la causa. Puede también declararlo inadmisible desde luego, así como evidentemente no cumple con los requisitos, se pasó una semana, ¿verdad?, del plazo, que lo declare inadmisible, o puede no estar seguro acerca de la admisibilidad, en cuyo caso manda a las partes, cita a las partes a alegar acerca de este punto, de la admisibilidad. Luego tenemos la vista del recurso. La vista del recurso entonces se realiza sí o sí. El recurso de apelación en sede penal nunca se ve en cuenta, siempre se ve con la vista de la causa, ¿vale? Aunque no hablamos de vista de la causa con ese nombre, sino que hablamos de una audiencia pública. Eso es lo que menciona el código en el artículo 358. Bien. Ahora, otra diferencia entre la apelación en sede penal y la apelación en sede civil es en relación a la suspensión de la vista. En sede penal estamos hablando de bienes jurídicos que tienen un carácter mucho más delicado que en sede civil. Muchas veces estamos hablando de la libertad del imputado, ¿verdad? De la libertad de una persona. Y por eso el código no quiere que se utilice la suspensión de la vista de manera antojadiza, ¿bien? De esa manera restringe mucho las posibilidades de suspensión. Veíamos que la vista de la causa en sede civil se podía suspender por muchas razones. Aquí todo esto se restringe. Para saber cómo yo puedo obtener la suspensión de la vista de la causa, vamos a tener que distinguir si no existen personas privadas de libertad o si es que sí existen personas privadas de libertad. Si es que no hay personas privadas de libertad, yo podría suspender por falta de miembros del tribunal, no de la sala, porque si falta un miembro de la sala tiene que integrarse otro ministro, pero si es que faltan miembros en el tribunal, por muerte del abogado, en cuyo caso hay una suspensión por 15 días, por la muerte del cónyuge, ascendiente, descendientes próximos del abogado defensor, que en ese caso se suspende por 8 días, y de común acuerdo podría suspenderse una vez y por todos los recurrentes una vez también.
Aquí algunos han interpretado que cuando el código dice que se puede suspender de común acuerdo y por todos los recurrentes una vez, algunos han dicho que solo se puede una vez, independiente si es de común acuerdo o unilateralmente por uno de los recurrentes. Sin embargo, Julián López estima que aquí hay un error de redacción, pero que el código en verdad se refería a que una vez podría suspenderse de común acuerdo y unilateralmente por los recurrentes también, ¿vale? Eso es si es que no hay personas privadas de libertad. ¿Qué pasa si es que sí hay personas privadas de libertad? Aquí sí que se restringe completamente la suspensión de la vista. Lo único que se acepta es la posibilidad de suspender por la muerte del abogado recurrente o de sus parientes cercanos por un plazo de 8 días. Es lo único que se permite, ¿ya? Luego tenemos la vista propiamente tal, que sabemos que se inicia con el anuncio, que en las clases pasadas de apelación me detuve harto en eso, que empieza con el anuncio y después pasamos, ¿verdad?, con el resto de la vista. Lo que sí acá tiene una diferencia con el recurso de apelación en sede civil es que aquí no se lleva a cabo el trámite de la relación, ¿vale? No se lleva a cabo el trámite de la relación. Pasamos al anuncio y después pasamos a los alegatos al tiro. Entonces el relator no hace esta relación breve de los hechos y del recurso, el relator no habla antes. Esto significa que lo que van a tener que hacer los litigantes, perdón, es hacer ellos una relación de los hechos, porque el tribunal no va a saber, o si no de lo que le estoy hablando, la corte no va a saber. Entonces los litigantes van a tener que hacer una relación de los hechos. ¿Y por qué el relator no hace una relación de los hechos en este caso? La verdad es por una relación también del principio acusatorio y del principio de inmediación. Lo que se quiere con el proceso penal, después de la reforma, es que haya la mayor inmediación posible, que toda la información provenga de los litigantes y de las pruebas. Y por eso no se considera que el relator pueda llevar a cabo la relación. Bien. Aquí, entonces estoy hablando de eso mismo, ¿verdad? Se le va a ofrecer primero la palabra al recurrente, después al recurrido, y también se le da la oportunidad al tribunal para hacer ciertas preguntas aclaratorias o que el tribunal le pida a uno de los intervinientes que se detenga sobre algún hecho en específico, que lo explique mejor, y después también se le da el trámite de la réplica y la dúplica. ¿Bien? ¿Cómo se falla el recurso de apelación? La regla general es que se debe pronunciar sentencia de inmediato, aunque obvio que hay una excepción, que es que si es que no es posible pronunciar la sentencia de inmediato, se debe dictar en un día y hora que debe dar a conocer la corte en ese momento a los intervinientes. Entonces, si es que no van a fallar de inmediato, la corte dice, esto va a haber sentencia tal día, tal hora. Normalmente es ese mismo día, te dicen después de las 3 de la tarde está la sentencia. ¿Bien? Ojo que el tribunal que conoce de un recurso, aquí hay una limitación, solamente puede, porque es el primer grado de competencia, el tribunal que conoce del recurso solamente puede pronunciarse acerca de las solicitudes que se formuló en el recurso, ¿vale? No puede extender su decisión a puntos que no fueron sometidos a su decisión. Sobre todo con lo que se denomina la reformatio in peius, que significa que el tribunal, de todas maneras, no puede modificar una resolución en perjuicio del recurrente si tal modificación no ha sido requerida por la otra parte, ¿vale? Entonces, tienen limitaciones en cuanto a lo que puede fallar. ¿Hay alguna duda con respecto al recurso de apelación? Y pasamos al recurso de nulidad. Ya, gracias, Rocío. Vamos a seguir entonces con el recurso de nulidad. El recurso de nulidad puede ser definido como un recurso extraordinario que se interpone por la parte agraviada por una sentencia definitiva dictada en procedimiento ordinario, simplificado o de acción penal privada ante el tribunal que la dictó,
con el objeto de que el superior jerárquico que sea competente en conformidad a la ley invalide el juicio oral y la sentencia o solamente la sentencia cuando en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento mismo de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, o cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Es tremenda definición, pero si se fijan es buena igual, porque nos habla primero de las características del recurso. Es un recurso extraordinario, se interpone por la parte agraviada, se interpone ante el mismo tribunal que dictó la sentencia definitiva para que lo falle, lo conozca el tribunal superior, ¿vale? También nos habla de las causales, nos habla de esta causal de infracción de garantías fundamentales y también de errónea aplicación del derecho. Entonces, igual es bueno. Vamos entonces a las características. Como les decía, es extraordinario, se requiere de una causal específica y además procede respecto de ciertas resoluciones. Formalmente se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución, quien debe elevarlo a su superior jerárquico, y da lugar a una revisión que está restringida a las causales de nulidad invocadas, y que en caso de verificarse se puede invalidar el juicio, se puede invalidar la sentencia. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las resoluciones impugnables? Como podíamos ver en la misma definición, la sentencia definitiva dictada en el juicio oral en el procedimiento ordinario, la sentencia definitiva después del juicio oral simplificado y el procedimiento de acción penal privada. Hablemos ahora de la legitimación activa. El recurso de nulidad puede ser interpuesto por cualquiera de los intervinientes, incluso la víctima, ¿vale? Lo que sí nos podemos preguntar acerca de la infracción de garantías, perdón, acerca de la legitimación activa, es si acaso el Ministerio Público puede intentar el recurso de nulidad, él por infracción de garantías. ¿Bien? Entonces, ¿puede el Ministerio Público tratar de invalidar el juicio y la sentencia, o solamente la sentencia porque al Ministerio Público le vulneraron sus garantías fundamentales? Caroca dice que no es claro, pero que las garantías son herramientas que tiene el imputado contra el Estado, no al revés. Entonces, en ese sentido, solamente el imputado podría ejercerlas. Maturana, por el otro lado, dice que el proceso penal se caracteriza por tener igualdad de armas. Y en ese caso, si es que se establece una herramienta en favor de uno de los intervinientes, el otro interviniente también podría ejercerla. Entonces sí podría hacerlo. Julián López dice básicamente lo mismo que Caroca, dice que el Ministerio Público está impedido de interponer recursos de nulidad fundados en la infracción de derechos y garantías, porque en el proceso penal las garantías están establecidas en favor del imputado frente al ejercicio del poder estatal. Esa es la definición de derechos y garantías, dice. Son garantías frente al ius puniendi, y el ius puniendi es el Ministerio Público, no funciona al revés. Y en este sentido, la Corte Suprema ha sido vacilante, ha tenido una opinión en favor de ambas situaciones. ¿Cuáles son las causales para interponer el recurso de nulidad? Tenemos causales genéricas y motivos absolutos, ¿vale? El artículo 373 y 374 del Código Procesal Penal. En el artículo 373, letras A y B, encontramos las causales genéricas para interponer el recurso de nulidad, que son cuando en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y también cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Esas son las dos causales absolutas. Perdón, causales genéricas. Ahora vamos a los motivos absolutos de nulidad, que aquí les va a hacer mucho recuerdo de las causales de la casación en la forma. Tenemos la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o no integrado por los jueces que debió haber sido integrado, pronunciada por un juez de garantía legalmente implicado, acordada con menor número de votos, etc.
También tenemos la audiencia de juicio oral que se celebró en ausencia de una de las partes que tenía que estar, como por ejemplo el abogado defensor. También cuando al defensor se le hubiera impedido ejercer las facultades que la ley le otorga. Yo, por ejemplo, una vez, cuando estaba haciendo una pasantía en la defensoría, uno de los defensores interpuso un recurso de nulidad porque el tribunal no le dejaba hacer objeciones. Como que le dijo, ya, caballero, usted ha hecho muchas objeciones y no lo dejaba objetar, se interpuso un recurso de nulidad por esa causal. No le dejó ejercer sus facultades. Cuando en el juicio oral hubieran sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre publicidad y continuidad, cuando en la sentencia se hubiera emitido alguno de los requisitos de la sentencia, cuando se hubiera dictado con infracción a lo prescrito en el artículo 341 y cuando la sentencia hubiera sido dictada en oposición a otra sentencia, o sea, cosa juzgada. ¿Bien? Con respecto a la infracción de derechos y garantías, aquí hemos vuelto a las causales genéricas de nulidad. Con respecto a esta causal, infracción de derechos y garantías, esta infracción tiene que haber sido sustancial. ¿Bien? Lo que aquí nos quieren decir es que no toda infracción de derecho y garantía puede provocar un éxito en la nulidad, ¿vale? El carácter sustancial de la infracción supone que la infracción sea de tal entidad que comprometa los aspectos esenciales de la garantía, ¿vale? Entonces lo que aquí nos está diciendo, básicamente, piénsese en el contenido esencial de los derechos fundamentales. Se parece a lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿bien? Que para que sea una infracción sustancial se tiene que haber impedido de ejercer esta garantía, bien, de haber afectado su núcleo esencial. En este sentido, la Corte Suprema ha dicho que para que la infracción sea sustancial, esta tiene que haber sido trascendente, de mucha importancia o gravedad, de tal modo que el defecto sea en definitiva insalvablemente ineficaz frente al derecho constitucional del debido proceso. ¿Bien? Esta es la otra causal, que es la errónea aplicación del derecho. Y aquí también lo que se hace especial prevención es que es una errónea aplicación del derecho que influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo. O sea, aquí también no es cualquier infracción o errónea aplicación del derecho. Hay defectos en cualquier sentencia, pero estos no van a configurar la nulidad, ¿ya? Puede ser que la Corte admita tramitación del recurso y corrija esta parte de la sentencia, pero no por eso la va a declarar nula. Bien. ¿Quiénes son los tribunales competentes para conocer del recurso de nulidad? Vamos a tener a dos: la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Cuándo es competente la Corte de Apelaciones? Cuando el recurso de nulidad se fundare en la causal de errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, o sea, artículo 373 letra B, que es esa causal genérica, la segunda, y cuando el recurso de nulidad se fundare en alguno de los motivos absolutos de nulidad del artículo 374 del Código Procesal Penal. Todo lo que veíamos de incompetencia, menor número de votos, cosas juzgadas, también Corte de Apelaciones. ¿Cuándo va a ser competente la Corte Suprema? Primero, en esta causal que nos queda solita, que sería la de la letra A del artículo 373, o sea, infracción sustancial de derechos y garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales. Entonces, infracción de garantía. Y la otra causal es cuando uno invoca la errónea aplicación del derecho, pero justificando que han habido distintas interpretaciones de los tribunales superiores al respecto. Entonces, ¿cuál es la situación de la causal de la letra B, la errónea aplicación del derecho? Si simplemente invoco errónea aplicación del derecho, va a ser competente la Corte de Apelaciones. En cambio, si que yo argumento que hay una errónea interpretación del derecho y además los tribunales superiores han interpretado esta disposición de forma distinta siempre, voy a poder irme derecho a la Corte Suprema. Cuando hablamos de que el recurso de nulidad va a ser conocido directamente por la Corte Suprema, vamos a hablar de competencia per saltum. ¿Se acuerdan que en la clasificación de los recursos en la parte general teníamos recursos que se interponen ante el mismo tribunal para que el mismo tribunal falle? Por ejemplo, el recurso de reposición. También tenemos recursos que se interponen ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que lo conozca el superior jerárquico. Ahí tenemos la apelación.
y también teníamos la competencia per saltum, que yo interpongo el recurso ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que lo eleve al tribunal de máxima jurisdicción. Es, por ejemplo, el recurso de nulidad en los casos en que conoce la Corte Suprema. Ojo que se requiere en algunos casos la preparación del recurso de nulidad, ¿bien? El artículo 377 establece que si la infracción invocada como motivo del recurso se refiere a una ley que regulare el procedimiento, el recurso solo será admisible cuando quien lo entablare hubiera reclamado oportunamente el vicio o defecto. ¿Bien? Entonces, aquí estamos hablando de que yo invoqué un vicio en el procedimiento que está establecido en una ley, ¿vale? Una ley establece un procedimiento y yo reclamo que no se siguió con lo establecido en esa ley, ¿vale? En ese caso es necesario haber preparado el recurso. Eso quiere decir que yo haya alegado del vicio oportunamente. Que yo lo haya alegado, por ejemplo, en la audiencia de preparación de juicio oral, que yo traté de excluir prueba por ese motivo. Que luego en el juicio oral yo también lo alegué en el alegato de apertura y en el alegato de clausura. Yo me hice cargo de ese vicio antes. Ojo, es distinto alegar infracción de ley que regula el procedimiento y alegar infracción sustancial de derechos y garantías. En el segundo caso, o sea, infracción de derechos y garantías, no sería necesario preparar el recurso, ¿vale? Solo en el caso de que yo alegue una infracción de ley que regule el procedimiento. ¿Hay dudas hasta ahora? Creo que Paula tiene una duda. Sí, dale nomás, Paula. Con respecto a la infracción de ley, porque miren, yo puedo alegar infracción de garantías por diversos motivos. Infracción de garantía porque, por ejemplo, se obstruyó el derecho de defensa de mi representado y hago una alegación así. Pero yo también podría alegar infracción de garantías fundándome en que un procedimiento se realizó en contra de ley. Bien, no se siguió la ley con respecto a un procedimiento. Porque los procedimientos, la regulación de los procedimientos está establecida por ley precisamente para proteger al imputado. De esa manera, la regulación del procedimiento es en sí misma una garantía. Entonces, si yo estoy invocando la infracción de garantías fundándome en que se realizó un procedimiento en contra de ley, yo tengo que haber alegado eso. Si es que simplemente me fundo en infracción de garantías, no es necesario haberlo preparado. ¿Bien? ¿Ahí está mejor, Paula? Claro, claro, cabe dentro de las causales genéricas, así es, así es. Aquí la lógica es que, si es que yo estoy alegando, por ejemplo, que el control de identidad se hizo contrario a la ley, por ejemplo, no es que yo venga a inventar eso ahora con el recurso de nulidad. Si es que fue el control de identidad, yo tengo que haberlo alegado en la discusión de la legalidad de la detención, en la audiencia de preparación de juicio oral, ¿bien? En ese caso, como yo estoy invocando la ilegalidad de un procedimiento, tengo que haberlo alegado antes. Ya. Vamos a la tramitación del recurso de nulidad. Empecemos con la tramitación ante el tribunal acuo. ¿Bien? Tengo que primero interponerlo, obviamente. El plazo de interposición es de 10 días contados desde la notificación de la sentencia definitiva y debe interponerse por escrito y fundadamente, o sea, con los fundamentos de hecho, de derecho y las peticiones concretas. El recurso, ojo, puede fundarse en varias causales, ¿vale?
pero debo expresar y fundamentarlas todas. Debo hacerlo eso muy bien, porque después no puedo invocar más causales. Tengo que hacerlo en el escrito del recurso, porque si no precluye esta facultad. Y demostrar, tengo que exponer, argumentar, si acaso las estoy interponiendo de forma conjunta o subsidiaria, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos de la interposición del recurso? Aquí hay que distinguir si la sentencia contra la cual yo estoy interponiendo el recurso de nulidad es condenatoria o es absolutoria. Si es condenatoria la sentencia, la nulidad va a suspender los efectos de esa sentencia. En cambio, si es que es absolutoria, no tiene efectos suspensivos. ¿Bien? Luego de que yo interpongo el recurso dentro de estos 10 días y fundadamente, el tribunal acuo hace un examen de admisibilidad donde va a revisar dos cositas nomás. Si es que la resolución era impugnable y si se ha interpuesto dentro de plazo. Si es que se cumple con estos requisitos, entonces se declara admisible y se tienen que remitir los antecedentes al superior jerárquico. ¿Bien? A la Corte de Apelaciones o Corte Suprema, dependiendo de la causal. ¿Cómo es la tramitación ante el Tribunal Adquem, ahora ante el Tribunal Superior? Primero ingresa el recurso y se emite de nuevo este certificado de ingreso de expediente. Aquí, ojo, aquí también es importante el certificado de ingreso del expediente porque aquí va a empezar a también contar un plazo. Pero este plazo es para otras cosas. Se dice que hay un plazo de 5 días para realizar actuaciones previas al control de admisibilidad del recurso. 5 días para realizar esas actuaciones previas. ¿Cuáles son estas actuaciones previas? Por ejemplo, adherirse al recurso de nulidad, también formular observaciones de cualquier índole, o también puedo solicitar que se declare inadmisible el recurso. Esas son las actuaciones previas. Luego, el Tribunal Superior realiza un examen de admisibilidad, que aquí sí revisa más cosas que las que revisó el Tribunal acuo, ¿bien? Va a revisar que la resolución sea impugnable y que se haya interpuesto dentro de plazo. Hasta aquí está revisando lo mismo que el Tribunal acuo, pero además va a revisar si es que expresó los fundamentos de hecho y de derecho, si es que contiene peticiones concretas y si es que ha preparado oportunamente el recurso, si es que así se requería. Luego del examen de admisibilidad, entonces, y ojo, puede ser que el recurso de nulidad haya sido interpuesto para ante la Corte Suprema. Puede ser, porque yo estaba dentro de estas causales en que procedía que conozca la Corte Suprema. Sin embargo, puede ser que la Corte Suprema no se pronuncie acerca de su admisibilidad, igual remita el recurso de nulidad a la Corte de Apelaciones, por 3 razones. Puede ser que el recurso se funde en la causal prevista en el artículo 373, letra A, ¿bien? Que sería entonces esta vulneración de garantías fundamentales, pero la Corte Suprema al revisarlo dice, no, esto no es la letra A, en verdad es la letra B, se está refiriendo a errónea aplicación del derecho, así que lo llevo para la Corte de Apelaciones. También puede pasar que hayamos interpuesto el recurso de nulidad fundado en la errónea aplicación del derecho y argumentando que ha habido una diversa interpretación de esta disposición ante los tribunales superiores. Pero la Corte Suprema ve esto y dice, ya, sí, entiendo que quiera que conozca yo, porque aquí hay interpretaciones distintas supuestamente, pero en verdad no las hay. Entonces la Corte Suprema dice, no, no hay interpretaciones distintas, así que también se lo manda a la Corte de Apelaciones. Y en el último caso, se pone en el caso del artículo 376, que es en este caso en que yo interpongo el recurso de nulidad fundándome en varias causales. ¿Recuerdan que yo podía hacer eso? En varias causales, y una de estas causales es estas que autorizan a que conozca la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dice, no, en verdad, esta causal entre las otras, tampoco es de las que yo debería conocer, así que la manda a la Corte de Apelación. ¿Bien? Luego del examen de admisibilidad, vamos a dar paso a la vista de la causa, donde no puse nada porque es las mismas disposiciones que hablamos acerca de la apelación en penal, lo mismo. Necesita una audiencia pública, no hay relación, ¿vale? Solamente los alegatos. Y después se falla el recurso, donde el tribunal puede tomar dos posturas, ¿vale? Puede invalidar solamente la sentencia, en cuyo caso se limita a dictar una sentencia de reemplazo, o puede invalidar ambas cosas, el juicio oral y la sentencia, y en ese caso tendría que realizar un nuevo juicio oral. ¿Bien?
¿Tienen dudas sobre esto? Y podemos pasar a las preguntas. Ya, bacán. Gracias, Paulita. Gracias. Bacán que les haya quedado clarito. Voy a mostrarles las preguntas entonces que les preparé. Que las tengo que abrir un segundo. Acá está. Ya. Lo primero es cuándo aplicamos el procedimiento simplificado. Sabemos que se aplica en el caso de las faltas y en caso de delitos cuya pena en concreto no excediere los 540 días. ¿Bien? La número 2. ¿El procedimiento simplificado es facultativo para el Ministerio Público? Y aquí estudiábamos que no, ¿vale? Si es que el Ministerio Público es obstuso, porfiado y no quiere seguir adelante con el procedimiento simplificado, no presenta el requerimiento, su acusación se va a tener como requerimiento. Siempre se aplica el procedimiento simplificado si es que estamos en el ámbito de aplicación. ¿Bien? ¿Qué recursos proceden contra la sentencia pronunciada luego de un procedimiento simplificado? Sabemos que ahí procede el recurso de nulidad. ¿Bien? ¿Cuándo podemos aplicar el procedimiento abreviado? Sabemos que se tienen que cumplir ciertos requisitos en relación al consentimiento del acusado, su consentimiento libre y espontáneo, que renuncia al juicio oral y además estar dentro del ámbito de aplicación, o sea, 5 o 10 años dependiendo si se trata o no de delitos contra la propiedad. ¿Cuáles son las ventajas del procedimiento abreviado para el imputado? Aquí era donde estudiábamos que se le configura automáticamente la atenuante del 11 número 9 del Código Penal, es decir, la colaboración sustancial con los antecedentes, ¿bien? O sea, con el caso. Y además, el fiscal podría incluso ofrecerle la pena menor en un grado, algo que ni siquiera el juez puede hacer en ciertos casos. ¿Hasta qué momento el Ministerio Público puede solicitar seguir según las reglas del procedimiento abreviado? Sabemos que hasta la audiencia de preparación de juicio oral. ¿Qué recurso procede contra la sentencia dictada en procedimiento abreviado? Sabemos que es el recurso de apelación. ¿Por qué procede el recurso de apelación y no el recurso de nulidad? Y no el recurso de nulidad, aquí sabemos que es lo que yo explicaba, ¿bien? El recurso de nulidad es la única solución en los juicios orales, porque los juicios orales se rigen según el principio de inmediación. En cambio, el recurso de apelación es el único juicio de actas. Entonces, el procedimiento abreviado es el único juicio de actas. Es algo que sí se puede remitir al Tribunal Superior para que pueda conocer de él. El número 9. ¿Cuándo procede el recurso de reposición en sede penal? Sabíamos que aquí teníamos que distinguir una resolución dictada fuera de audiencia o en audiencia, pero en general procede respecto de todas las resoluciones, excepto las sentencias definitivas. ¿Qué diferencias existen entre la vista de la causa en sede penal y en sede civil? Sabemos que, primero, en sede civil, la suspensión de la vista es mucho más amplia que en sede penal. En sede penal se puede suspender por ciertas razones muy reguladas. Y también otra diferencia es que no se lleva a cabo en sede penal el trámite de la relación. ¿Y por qué se establece esta diferencia? Bueno, en lo que concierne a la relación, a la omisión de la relación, es que se trata de hacer este proceso lo más inmediato posible. El tribunal tiene que obtener la información de los litigantes, de la prueba, no del relator. Y con respecto a la suspensión más restringida, es que en casos de asuntos penales estamos lidiando con bienes jurídicos mucho más delicados y por eso no se podría suspender tan fácilmente. Ahora, número 11, realice un paralelo entre el recurso de nulidad en sede penal y el recurso de casación. Esta es una pregunta que yo vi un grado que se basó en esto, ¿bien? Hay semejanzas, por ejemplo, que tanto el recurso de casación como el recurso de nulidad pueden ser conocidos o por la Corte de Apelaciones o por la Corte Suprema, ¿bien?
hay también semejanzas en cuanto a las causales, ¿bien? Por ejemplo, en cuanto a las causales de la casación en la forma, muchas de ellas se identifican con los motivos absolutos de nulidad. La casación en el fondo se identifica también con la causal de errónea aplicación del derecho, ¿bien? También ambos pretenden sancionar o corregir, si se quiere, problemas en el procedimiento mismo, ¿vale? O en la aplicación del derecho. Pero sabemos que también tienen diferencias. Una es el plazo, que es algo mínimo, pero una es el plazo, por ejemplo. Otra es, obviamente, la resolución respecto de las cuales procede. También tenemos una diferencia en cuanto a su efecto. El efecto de la nulidad es dejar sin efecto la sentencia y el juicio o solamente la sentencia. Mientras que en la casación puede ser, dependiendo de la casación forma o fondo, puede ser mandar a completar al tribunal inferior la sentencia o invalidar la sentencia, pero nunca invalidar el proceso. ¿Bien? Entonces, ese paralelo está súper interesante para hacerlo, para desarrollarlo. Número 12. ¿Qué tribunal es llamado a conocer del recurso de nulidad? Sabemos que es o la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, dependiendo de la causal invocada. 13. ¿Qué es competencia per saltum? Esta es la que yo les estaba mencionando, que es aquella donde yo interpongo un recurso ante el tribunal que dictó la resolución para que éste lo eleve no al directamente superior jerárquico, sino al máximo tribunal. ¿Bien? Como que se salta, por eso per saltum, como que se salta un escalón. La interposición del recurso de nulidad suspende la ejecución de la sentencia. Sabemos que solamente en el caso en que la resolución recurrida haya sido una sentencia condenatoria. ¿En qué procedimiento se contempla la admisión de responsabilidad del imputado? ¿Es esto suficiente para condenarlo? ¿Por qué? Sabemos que el único procedimiento donde se contempla la admisión de responsabilidad es el procedimiento simplificado. ¿Bien? No es suficiente para condenarlo porque este es un derecho, ¿bien? El derecho a la no autoincriminación y el derecho de defensa. En nuestro derecho no podemos condenar a una persona solo sobre la base de su declaración. Si es que solo tenemos la declaración, incluso si es que el imputado dice, sí, yo lo hice, da lo mismo si es que no tenemos otros medios de prueba. No se puede condenar en base solo a eso. 16. ¿Cuándo es necesario preparar el recurso de nulidad? ¿Cuándo no lo es? Sabemos que es necesario prepararlo entonces cuando yo invoco alguna errónea, un error en un procedimiento. En ese caso tengo que haberlo alegado oportunamente. Y en los otros casos obviamente no es necesario prepararlo. ¿Cuáles son las reglas del procedimiento simplificado? Si el imputado llega en calidad de detenido, ahí sabemos que inmediatamente después de la audiencia de control de legalidad de la detención, el fiscal tiene que requerirlo verbalmente y se lleva a cabo la audiencia de procedimiento simplificado de inmediato. ¿Vale? ¿Cuáles son las causales para interponer el recurso de nulidad? Aquí, como sabemos, tenemos las causales genéricas del artículo 373 y las causales absolutas del 374. ¿En qué casos procede el recurso de apelación en sede penal? Sabemos que solamente por resoluciones dictadas por el juez de garantía en caso de que se suspenda el procedimiento por más de 30 días o se impida su continuación o en los demás casos que expresamente establezca la ley. Y número 20, ¿en qué casos puede oponerse el querellante al procedimiento abreviado? Sabemos que puede oponerse solo en la medida en que él le atribuya una calificación jurídica a los hechos y de esa manera termine con una pena que está fuera del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado, o sea, superior a 5 o 10 años, dependiendo si se trata o no de delitos contra la propiedad. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? Aquí la Ale, respecto a la resolución que falla el recurso de nulidad, ¿procede algún recurso? No. Bien, no procede. ¿Alguna otra duda, chiquillas? De nada, Ale. Ya. Si no hay duda, entonces nos vemos mañana para los que se unan a la clase de civil, que vamos a empezar con familia, y muchas gracias por asistir a todos, gracias por la paciencia. En verdad resultó ser larga la clase y como intensa, quedé como muy cansada hoy.
Em, Gracias a ustedes por asistir. Yo mañana voy a, como siempre los sábados, voy a subir todo el material, ¿vale? Porque ahora quedé muerta. Mañana subo el material y se los mando. Nos vemos, José. Chao a todos. Muchas gracias por asistir.